Buenos días. Como presidente de Nueva Economía Forum, les doy la bienvenida a la inauguración del nuevo curso de nuestra plataforma NEF Online, que pusimos en marcha el pasado mes de abril a consecuencia de la pandemia y en la que celebramos con éxito 35 actos de abril a julio con 85 ponentes e invitados de los más diversos perfiles políticos y económicos. Tras el paréntesis de las vacaciones y, por desgracia, continuando bajo el signo de la COVID-19, volvemos a nuestra actividad gracias al mecenazgo del Grupo de Salud Asisa y de la recién nacida compañía de comunicaciones Evolutio. En primer lugar, hemos de agradecer a doña Teresa Rivera, vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica del Gobierno de España, que haya aceptado inaugurar el nuevo curso que se presenta lleno de incertidumbre, pero también de expectativas y creemos que también de esperanza. Doña Teresa, ¿cómo ha vivido usted, cómo ha vivido su familia la pandemia? Muy buenos días, José Luis. Pues hemos vivido la pandemia como la mayor parte de los ciudadanos, con preocupación, con cuidado, con incertidumbre con respecto a cómo podían evolucionar las cosas, pero también con la convicción de que respetando, teniendo cuidado, atendiendo a las advertencias, a las recomendaciones de los profesionales sanitarios, de la comunidad científica, de las instituciones, podíamos contribuir de la mejor manera posible a afrontar este desafío. Yo creo que eso es algo que lo hemos visto prácticamente en todos los hogares y también en todas las profesiones, donde han querido buscar la manera de contribuir a la búsqueda, a la identificación de soluciones. La transición energética y digital va a ser, sin duda, uno de los principales ejes vertebradores del programa de recuperación y a usted le corresponde liderarlo. ¿En qué punto se encuentra España? Es, yo creo, una pregunta y una reflexión muy interesante. Es verdad que la transición ecológica, la digitalización, son dos de los grandes ejes que hemos marcado como prioridades transversales para el plan de recuperación en España, que están presentes en las grandes orientaciones de la Unión Europea, que ha sido enormemente importante de cara a buscar las salidas, la recuperación, pero no son los únicos. A mí me gustaría destacar que incorporamos otras dos grandes variables, como son la cohesión social y territorial y la igualdad. Creo que la combinación de las cuatro piezas va a ser determinante en la salida robusta y justa de la crisis. ¿Y en qué momento está? Pues estamos acabando de armar toda la estructura de respuesta. Yo creo que es fundamental de cara a abordar los desafíos de esa crisis económica y social que ha abierto a la crisis sanitaria, el relanzamiento, la búsqueda de cómo encendemos de nuevo los motores para arrancar el conjunto de la economía se haga de esa base sólida. Pensamos que ayer había una publicación enormemente llamativa por parte de Naciones Unidas y sus principales agencias de investigación que subrayaba la dificultad que presenta el que se aceleren los patrones de cambio climático y la llamada del secretario general a acelerar toda la acción, toda la respuesta frente a una crisis para la que es difícil que podamos encontrar ningún tipo de vacuna, salvo la acción en contra del cambio climático. Enormemente alarmante y presente en la reflexión que hace la Unión Europea. Por tanto, ¿qué es lo que nosotros creemos? Creemos que tenemos que combinar esas cuatro variables sobre la base de algo que ya teníamos hecho, que es esa evaluación, esa orientación de la economía española, de la sociedad, con una vocación de modernización. Y para eso yo creo que el hecho de que en la presentación del presidente del Gobierno en el Senado el otro día de las 10 grandes líneas se identificaran algunas enormemente vinculadas a la transición ecológica es significativo. Todos los elementos van a estar en todas, pero la transición ecológica la vamos a encontrar particularmente presente en al menos cuatro. Una vocación de contar con una agenda urbana y rural que integra estas cuatro variables, unas infraestructuras y ecosistemas resilientes, una vocación de acelerar la transición energética de modo que sea compatible con los principios también de justicia y equidad, una voluntad de trabajar en una modernización de la industria y de los servicios en España y, por último, hay evidentemente otras muchas medidas también orientadas a educación, a innovación, a ciencia, a conocimiento, pero por último ese cierre
en el que se aborda el debate sobre qué fiscalidad para el siglo XXI necesitamos. Por tanto, nos vamos a encontrar con una transición ecológica transversal. Pero yo sí creo que cuando en el centro de la decisión europea se coloca la transición ecológica como un elemento fundamental que debe gestionar por lo menos el 30% del conjunto de los fondos que sabemos incorporan al menos 3 grandes capítulos, transferencias, tanto en un modelo más parecido al modelo clásico de fondos estructurales y fondos regionales, el REACT, como transferencias directas más centralizadas, como el Recovery, es en el que estamos pensando todos, préstamos y el marco financiero plurianual, es fundamental que tengamos un buen marco de partida. Y ese marco de partida lo vamos a encontrar orientado en esa vocación de resiliencia, facilitar la buena inversión, y en los próximos días presentaremos el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que ya ha sido sometido a información pública y ha recibido más de 1.500 alegaciones sumamente interesantes y constructivas en su inmensa mayoría, pues ese concepto de inversión en infraestructuras verdes, pero también en una orientación del sistema energético que está cambiando. Hemos marcado ya los primeros pasos, pero sabemos que nos queda todavía unas cuantas cosas por hacer que son enormemente positivas, tanto desde el punto de vista de reformas como desde el punto de vista de orientación de recursos. Sabemos que la clave del éxito va a estar en impulsar al máximo la eficiencia, la electrificación y las renovables. Y en torno a esto hay grandes cosas por hacer y probablemente el debate se traslada a los 2 grandes componentes donde todavía tenemos muchos deberes por delante. ¿Qué movilidad y qué espacio urbano, qué infraestructuras, en qué edificios vivimos? Así que yo creo que tenemos una agenda enormemente cargada y estimulante para este año. Vicepresidenta, ¿qué medidas tiene previstas el Gobierno español en el ámbito de sus competencias como ministra de Transición Ecológica para articular una respuesta rápida a la situación actual a corto plazo? Decía que en el punto en el que estaba terminando, decía que ese marco de cómo orientamos las decisiones públicas y privadas de manera compatible con la resiliencia frente a los efectos del cambio climático va a ser fundamental, conectado con la orientación en torno a infraestructuras verdes, como dedicamos una buena parte de la inversión a recuperar el litoral o a invertir en calidad, cantidad, buena gestión del agua, aguas de distintas calidades que necesitan contar con una política, con una planificación diferente a la que tenemos hasta ahora, pero construida sobre las lecciones que hemos aprendido hasta ahora. Tenemos que orientar y culminar esa tarea en torno a la economía circular y una buena gestión de nuestros recursos, por tanto, reduciendo la producción de residuos y gestionando bien aquello que acaba convirtiéndose en residuo. Pero decía también que tenemos algunas otras medidas especialmente importantes para culminar una agenda de transformación en materia energética muy relevante y muy sistémica para de la economía. Si queremos electrificación, eficiencia y renovables, sabemos que tenemos que pensar en unas señales económicas que faciliten las 3 cosas. Y hoy por hoy esto todavía cuenta con alguna distorsión que habrá que corregir para poder garantizar la confianza de los inversores en nuestro sistema eléctrico, para poder garantizar la confianza y la decisión inteligente de cada uno de nosotros como consumidores a la hora de invertir en eficiencia o a la hora de apostar tal modelo energético, por tal opción eléctrica frente a otros consumos. Y esto va permeando, decía antes, en muchos otros ámbitos de actuación. Llega la hora, señalaba, de la agenda urbana, una agenda urbana en la que la rehabilitación, la eficiencia es fundamental. Está presente en el programa del Gobierno como una de las grandes prioridades, pero no es solamente rehabilitación urbana, rehabilitación energética, que es lo que más de cerca nos toca, amplía el espectro a otros muchos ámbitos enormemente relacionados con políticas sociales, con ordenación del espacio, del territorio o la conexión con movilidad. En el conjunto de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, la falta de eficiencia de nuestro sistema, las emisiones asociadas al transporte siguen siendo grandes desafíos. Por tanto, entramos en el siguiente debate: ¿qué movilidad? ¿Qué manera de orientar una movilidad segura, satisfactoria, pero también baja en emisiones? Y evidentemente eso tiene implicaciones en la ordenación del espacio, tiene implicaciones desde el punto
punto de vista industrial, tiene implicaciones desde el punto de vista de la calidad de los servicios, tiene implicaciones desde el punto de vista de las carencias que todavía tenemos que abordar y resolver. Y algunas de las grandes reformas en el ámbito energético las tenemos ya apuntadas, anunciadas a través de las distintas disposiciones que hemos ido adoptando en los últimos meses. Hemos hecho un gran esfuerzo porque las primeras medidas de estímulo fueran destinadas precisamente a esto, a eficiencia energética y a renovables en la industria, en la agricultura, en nuestros patrones en consumos en hogares, con una movilización de más de 300 millones de euros procedentes del IDAE para impulsar programas de rehabilitación energética, que serán un primer paso para esa otra gran agenda que es la transformación, la rehabilitación urbana en conjunto. Hemos querido orientar algunas eléctrico que tenemos todavía que completar, apuntando al modo en el que podemos beneficiarnos hoy de precios de generación más bajos gracias a las nuevas tecnologías renovables. De hecho, nuestros datos apuntan que gracias a la progresiva integración de renovables en nuestro sistema contaremos con una convergencia de precios en el sistema eléctrico con respecto a los precios de Alemania y Francia hacia el año 2023, pero a partir de ahí será incluso más barato y esto nos obliga a acelerar todo el proceso de cambio del sistema de subastas para poder capturar este beneficio y también una reflexión en torno a la trascendencia que tiene un buen sistema de red, de acceso, de conexión, de la presencia, aprovechamiento de las ventajas que ofrece la digitalización de nuestros consumos, pero también de una red inteligente capaz de capturar un mecanismo o una forma de trabajar mucho más amplia, con muchos más actores. Y hay otros grandes desafíos que quizá tienen más que ver con el medio plazo, pero que necesitan estar activados hoy, ya. De red inteligente, decía antes, por tanto, quién y cómo gestiona qué acceso a qué datos para poder favorecer una mejor gestión en el tiempo por venir. Y esto hemos empezado ya a preguntar en consulta pública a los distintos actores quién y cómo hacerlo. O qué pasa con las grandes tecnologías que nos han de acompañar para contar con un sistema energético robusto. Un sistema energético robusto que deberá disponer de una mejor gestión de nuestras capacidades de almacenamiento y una mayor capacidad de almacenamiento de energía. Y dentro de esto, algunos nuevos vectores que nos hacen pensar que vamos a ir transitando desde una economía del carbono hacia una economía quizá del hidrógeno. Por tanto, es un tren que no podemos perder. ¿Cómo producimos hidrógeno? Que debería ser de origen renovable y que además España está bien colocada geográficamente para que pueda ser de origen renovable. ¿Quién puede ser el usuario final de ese hidrógeno? Y en algunos casos es sumamente interesante porque ya contamos, sobre todo en el sector de la petroquímica, con consumidores de hidrógeno, pero también podemos pensar en transporte, en fin, hay otros tipos de usos, incluso, como decía antes, esa capacidad de almacenamiento que combinado con otras alternativas nos van a ubicar o nos permiten ubicarnos con unos desarrollos industriales de servicios sumamente interesantes. Y la movilidad, apuntaba antes a esa movilidad que está transformando de forma muy importante el conjunto de la industria del automóvil, el conjunto de las relaciones y las peticiones de los ciudadanos con respecto a los gestores locales, a los espacios urbanos. Yo creo que todo esto, la combinación de lo digital con lo ambiental, nos genera una revolución inmediata en la que estamos ya inmersos y en la que tenemos que ser capaces de aprovechar todo lo bueno y identificar con tiempo suficiente los desafíos, los peligros para sortearlos y evitarlos. De nuevo, como decía antes, con una agenda normativa muy cargada para este otoño que permitirá el ofrecer un marco serio en esa demanda de reformas que hace la Comisión para poder asegurar que el dinero lo gastamos, lo invertimos bien. Aunque la respuesta a la crisis sanitaria es la primera prioridad en estos momentos, el cambio climático continúa siendo la mayor amenaza para la supervivencia de la humanidad. Vicepresidenta Rivera, ¿cuáles van a ser las palancas que, en su opinión, va a permitir a España consolidar la recuperación verde y solidaria a medio y largo plazo? Yo
Creo que en el ámbito energético tenemos todavía grandes oportunidades. En el fondo, la energía está presente en prácticamente todos los momentos de nuestra vida cotidiana. Apuntaba antes a ese vínculo entre energía y agenda urbana, o a ese vínculo entre energía y movilidad, sin que la energía sea solamente el componente central de la movilidad o de la agenda urbana. Apuntaba a la necesidad de electrificar, impulsar eficiencia e impulsar renovables y los cambios estructurales que todavía tenemos que ultimar. Pero en efecto no es la única variable. Sabemos que cuando repasamos cuáles son nuestras vulnerabilidades y por tanto la necesidad de garantizar la resiliencia de nuestra economía, de nuestra sociedad al cambio climático, debemos ser mucho más conscientes y bien informados e integrar en las políticas sectoriales cuestiones muy diferentes. Sabemos, y existe ya una demanda muy fuerte, que la gestión del litoral debe hacerse de manera diferente, que la gestión del agua debe hacerse de manera diferente, o que la gestión de nuestra biodiversidad y el aprovechamiento, pero también el reconocimiento de los servicios que ofrece nuestra biodiversidad deben enfocarse de manera distinta, poniendo en valor la capacidad de custodia, de trabajo, de aportación de servicios que esta ofrece en el territorio, sobre todo a nuestros conciudadanos que viven en el ámbito rural. Por eso, yo creo que el aprovechamiento de esa gran línea de trabajo, de ese programa que llamamos infraestructuras y ecosistemas resilientes va a ser sumamente importante. Pensar en agua y océanos, litoral, de manera diferente, pensar en biodiversidad, gestión del territorio, bosques de manera diferente, o pensar en el modo en el que eso se integra en el reconocimiento de pagos a través de nuestro sistema de pagos de la política agraria común, o en el reconocimiento del peso de las prácticas agroecológicas va a ser fundamental. En el ámbito del Ministerio tenemos repartido todo esto en distintos departamentos, en distintas direcciones. Por estos documentos de referencia, uno de ellos ya conocido y, como digo, a punto de ser definitivamente aprobado, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, otro a punto de ser remitido para el debate público, el Plan de Infraestructuras Verdes, la estrategia de inversión en infraestructuras verdes, van a permitir orientar un modo de trabajar diferente, con distintos niveles de administración implicados, pero también con ese reconocimiento de que la inversión en recuperación ecológica y construcción de resiliencia es clave, determinante. Es repensar nuestras infraestructuras, repensar nuestras ciudades, repensar qué significa las tensiones que pueden vivir, por ejemplo, en los sistemas de generación, transporte, distribución de energía, cambios muy importantes en temperatura, cambios muy importantes en generación, cambios muy importantes en la demanda de los ciudadanos que nos obligan a orientarlo de manera diferente y a ser mucho más inteligentes gracias, entre otras cosas, al aprovechamiento de esa información, de esos datos que nos ofrece la relación, la integración de las variables digitales en la gestión de nuestras vidas. Por tanto, vamos a ver cómo prácticamente el conjunto de la acción del Ministerio, junto con otros muchos ministerios, también son verdes por definición, se produce un cambio de orientación notable con respecto a lo que viene siendo tradicional en la gestión de las políticas públicas. Sin duda, la Unión Europea va a jugar un papel crucial en la recuperación post-COVID y en el desarrollo de la economía verde, pero en ese escenario también va a ser fundamental la coordinación de la colaboración público-privada para una buena aplicación de los fondos europeos. A estos temas se va a referir desde Milán el señor Starace, consejero delegado de Enel, el holding eléctrico global que integra Endesa. ¿Cómo está ahí, don Francesco? Bien, gracias. Un placer estar con vosotros y os pido disculpas para ese español horroroso que a veces hablo. De verdad, sí, las preguntas para mí eran de este tipo, ¿cómo vamos a aprovechar de este montón de dinero? Porque son verdaderamente España e Italia, los dos países lograron bastante bien este acuerdo en Europa para los fondos de New Generation Funds. Ahora la pregunta, creo no solo mía, pero de todas las compañías es materialmente, prácticamente, ¿cuál es el proceso
que entre Europa y España se establece para poner proyectos, iniciativas en frente a la Comisión y cómo vamos a desarrollar todo esto en los próximos meses, porque me parece que tenemos un plazo bastante corto para todo este proceso y que Europa hasta ahora me resulta no ha establecido claramente la manera de presentar toda esta documentación. ¿Cuál es la idea de la vicepresidente en todo esto? ¿Cómo vamos a hacerlo? Todos tenemos ideas, iniciativas, estamos trabajando en esto desde julio, pero ¿cómo vamos a hacerlo materialmente? Muchas gracias, Francesco. Señora vicepresidenta. El comentario por la pregunta. Es verdad que la Comisión está todavía trabajando en los reglamentos, en los formatos, en los formularios para poder capturar de esa manera garantista que debe caracterizar el trabajo de la Comisión la buena gestión de los recursos. Y es verdad que eso todavía nos deja unas cuantas incógnitas. Decía antes que la Comisión viene trabajando en una hipótesis que sale de las directrices del propio Consejo Europeo de que al menos el 30%, pero es que puede ser que sea todavía más, de los recursos deben ir destinados a transición ecológica. Es decir, la gran parte, por lo menos, destinados a transición ecológica. Y es verdad que es obvio, a nadie se le escapa y además me parece que es importante que hagamos todos énfasis en ello, que una transformación de las dimensiones que se necesitan no se hace simplemente en los diarios oficiales se publiquen normas, es importante porque esto genera el contexto adecuado, sino en un diálogo, en una co-construcción con el conjunto de la sociedad y dentro de la sociedad evidentemente las compañías tienen una capacidad de movilización, de generación de riqueza, de innovación, generación de empleo muy notable. Yo creo que en estos momentos es muy importante y es en lo que estamos centrados como Gobierno de España, es lo que han venido trabajando otros gobiernos, algunos han adelantado ya, decíamos el plan del presidente Macron pasada, Italia, en fin, ha habido avances sustantivos respecto a cómo se está construyendo el plan de recuperación en cada uno de los países, por cierto, que con carácter general es bueno ver que están bastante alineados en torno a los objetivos, las prioridades y el modo en el que. Por tanto, es bueno ver el modo en que después esto se declina y se acoge en cada una de nuestras realidades nacionales. Y va a ser una combinación de ambas cosas. Es decir, el Gobierno va a estar atento, pendiente, integrando, modulando a lo que los actores de la sociedad aporten. Organizamos un sistema, organizaremos la presentación de las cosas en las que estamos trabajando, seguro dedicará un rato a explicar el modo en el que se produce ese diálogo, esa capacidad de interlocución con los distintos sectores y los distintos actores. En cuanto a los proyectos en sí mismos, hay algunos, muchos, sobre todo en el ámbito de la energía, es bastante obvio, que tienen, cuentan o se deben a una especial sensibilidad o señales procedentes de la decisión pública. Pensar en qué inversión, en qué infraestructuras o pensar en cuál es el modelo o pensar, como por cierto haremos también en las próximas semanas, en las energías marinas o pensar en qué pautas con respecto a la movilidad pues tiene un primer enfoque, una primera entrada que depende de las decisiones del Gobierno. Pero en realidad, una vez que uno entiende e integra las grandes señales, hay una gran parte del recorrido que es posible hacer con poco riesgo de equivocarse, haciendo un análisis estratégico en cada una de las compañías. Queda el ajuste fino, es evidente, y esto no quiero anticipar acontecimientos porque tendremos que hacer una presentación un poco más clara de cómo canalizar esa relación en los próximos días, en las próximas semanas, pero no tengo la impresión de que en los grandes ejes que corresponden a esa transición ecológica haya mucha duda con
respecto al sentido de la dirección y con respecto al tipo de reflexión que una compañía como la vuestra o como Iberdrola o como las grandes compañías energéticas clásicas, incluidas, por cierto, las petroleras y las gasistas, puedan tener en este campo. Por tanto, no es algo que sea particularmente preocupante. Sí quiero destacar otra cosa que me parece que es relevante. El marco que nos ofrece la Unión Europea está pensando en la reactivación en el corto plazo. Es decir, en principio estamos pensando en que el conjunto de recursos disponibles para ser transferidos deben estar comprometidos antes de 2023, antes del final de 2023, aunque haya un margen después hasta 2026 que incluye también la posibilidad de acceder a préstamos. Y estas son las facilidades que en gran medida están orientadas a las instituciones públicas. Hay una parte también, hay una capacidad de habilitación de préstamo a las instituciones privadas. Por tanto, es muy importante que el trabajo de fondo, que la viabilidad, la sostenibilidad de los proyectos que hay detrás esté garantizada. Yo creo que es lógico pensar que la vara de medir, la que se va a prestar a la credibilidad del conjunto de los proyectos públicos, privados y público-privados, esté avalada por un contexto de reformas, por eso se piden las reformas, pero también por una solvencia con respecto a la viabilidad misma del proyecto que nos hagan estar convencidos de que es dinero bien invertido, ¿no? Entonces, yo creo que eso va a ser fundamental. Hay algunas aventuras en las que yo creo que el trabajo conjunto es clave. Me parece que los grandes saltos cualitativos en algunas de las reformas que tenemos pendientes, y hablaba antes de almacenamiento, de hidrógeno, digitalización, estamos bien posicionados como país, pero hay desarrollos puntuales que es, yo creo, importante poder trabajar varios países a la vez. Una de las cuestiones a las que apunta la Comisión, y en este caso, querido Francisco, no compartimos frontera, pero aunque compartamos idiomas y proximidad, pero es esta idea de también trabajar en marcos de impulso transfronterizos, en marcos de impulso en los que varios países apuesten por proyectos compartidos, porque es una manera también de aprender, de abundar y de facilitar ese papel acelerador, potenciador de cambios en beneficio de los ciudadanos y de las propias compañías. Participa en este evento telemático de Nueva Economía Forum con la vicepresidenta Rivera, la consejera delegada de Iberdrola España, la señora Santamaría, y también ella considera muy importante la participación del sector privado en la urgente recuperación económica de nuestro país y en la transición ecológica. Buenos días, doña Ángeles. Buenos días a todos. Muchas gracias, querida vicepresidenta, por dirigir nuestras palabras y aclararnos y profundizar. Yo quería, en la línea que estabas hablando en tus anteriores palabras, has mencionado varias veces la palabra resiliencia, infraestructuras resilientes, una economía más sostenible y resiliente, etcétera. Y creo que esta crisis sanitaria y ahora económica y social nos ha demostrado cómo disponer de una cadena de valor nacional, española, más resiliente, más sólida, es un punto fundamental para mantener y ser más eficaces y tener más visión de futuro. En este sentido, en lo que mencionabas de la aplicación de los fondos europeos, ¿cómo piensas que se puede, a la vez que cumplir uno de los principales objetivos, que es avanzar, acelerar la transición energética e ir hacia una economía más descarbonizada, a la vez, cómo se puede potenciar, fortalecer la cadena de valor industrial española en las diferentes líneas que he mencionado? ¿Cómo desde vuestra actividad y vuestro impulso ministerial podemos también colaborar las empresas en ello? Señora sí, muchas gracias, José Luis, y muchas gracias, Ángeles, consejera, por esta pregunta que yo creo que es clave, es determinante. Me parece que una de las lecciones, también evidentemente conocida de antemano, pero que confirma esta situación tan dura que hemos estado atravesando, es lo importante que resulta contar con una economía saneada, eficiente y equilibrada. Y hasta qué punto la excesiva dependencia de un determinado sector
genera una situación de riesgo cuando se produce un determinado evento que afecta en concreto a ese sector. Por tanto, si antes teníamos buenas razones para pensar en cuál es el peso que el conjunto de la industria debe tener en el conjunto de nuestra economía, ahora con mayor motivo. Sabemos que es fundamental reequilibrar en favor de la industria una economía que tiene un peso industrial, tiene un peso agrario de sector primario importante, pero que venía creciendo el peso del sector servicios, en particular el sector servicios asociados, los sectores de servicios asociados al turismo, sumamente enriquecedores para el conjunto de la economía durante mucho tiempo, pero evidentemente su excesivo peso en algunas, sobre todo en algunas comunidades autónomas, en algunas zonas, pues ha generado gran preocupación en las autoridades y sobre todo en las personas que dependían de ello. Así que sí, debemos imaginar cuál es el posible fortalecimiento, las lecciones que aprendemos para el conjunto de la cadena de valor. Y es en ese contexto donde yo creo que también la transición ecológica, en particular la transición en el ámbito de la energía o la transformación, la mejora en el modelo, en nuestra relación con el agua, ofrece grandes oportunidades para hacernos preguntas e identificar potencial en el ámbito industrial. Podría ocurrir también en el ámbito de otras infraestructuras, pero empecemos por el agua y la energía en su sentido más amplio. Creo que esto lo estamos viviendo ya en la movilidad y probablemente sea otro aspecto del que podamos hablar más adelante, pero cuando estamos pensando en la transformación de nuestro sistema energético, y yo alguna vez digo en tono desenfadado, no se trata solamente de tener electrones verdes, se trata de que aquello que necesitamos para producir, transportar, distribuir electrones verdes sea también una oportunidad de producción industrial en nuestro país. Necesitamos una economía del hidrógeno, pues necesitamos gasolineras. Sabemos que si vamos a una economía en la que la energía tenga su origen en fuentes renovables, del mismo modo que dimos un salto cualitativo hace unos cuantos años con respecto a los bienes de equipo necesarios para generar a través del viento o del sol, pues todavía tenemos un recorrido de mejora, de innovación en este campo. Sabemos que la integración de la inteligencia digital en la mejor gestión y, por tanto, también en la reducción de necesidades de refuerzo de nuestro sistema eléctrico, nos obligan, pero también nos ofrecen oportunidades para pensar en los servicios que aporta la utilización de los datos. Por tanto, yo creo que toda esta cadena de valor y cada uno de sus etapas tiene que ser explorada y potenciada. Sabemos que tenemos una gran capacidad para utilizar, impulsar la inteligencia de nuestros ingenieros en la dirección correcta y dedicarnos a producir otro tipo de motores, otro tipo de bienes de equipo, como decía antes, la generación. O sabemos, otro de los grandes debates que tenemos ahora, que industrias clásicas como la siderurgia están en pleno proceso de reflexión sobre cómo invertir en una producción mucho más eficiente, en una integración de soluciones energéticas diferentes y, por tanto, ser también transformadores o vectores de transformación de nuestro modelo industrial. Y eso es lo que explica por qué también la conexión de esta agenda con la transformación industrial, por qué la presentación ya anunciada por la ministra Maroto del Estatuto de Electrointensivos para potencialmente poder ser aprobado a lo largo del mes de octubre es también clave. Yo creo que hay que trabajar en cada una de las etapas de la cadena de valor, pero hay que ser también serios y responsables con respecto a las señales, es decir, facilitar la reinversión en innovación, en eficiencia, en modernización y no quedarnos solamente en mantener lo que hay. Mantener lo que hay sin pensar en lo que vamos a necesitar mañana o pasado mañana es enormemente peligroso porque nos va alejando. Hay que mantener lo que hay en todo lo que sirve, no me malinterpreten, pero sí creo que es importante siempre mantener la mirada abierta, a los oídos atentos a aquello que va a ir surgiendo en un mundo enormemente dinámico, enormemente exigente y donde las condiciones de contorno, de limitación de recursos, por tanto ambientales y de evolución de los patrones culturales de los clientes finales, es clave para entender el éxito de la industria.
Señora vicepresidenta, se acaba de referir usted al propósito del Gobierno de aprobar en octubre posiblemente el Estatuto del Consumidor Electrointensivo. Ángeles Rivero, de la Nueva España de Oviedo, le pregunta si se va a considerar un trato singularizado a las fábricas hiperelectrointensivas, demandado desde Asturias y Galicia, entre otras regiones, para salvar a esas industrias del cierre y de la deslocalización. Bueno, mi colega, la ministra Maroto, con quien hemos estado trabajando durante muchos meses en un escenario complicado y además tutelado y observado muy de cerca por la Comisión Europea desde hace mucho tiempo, tiene ya prácticamente cerrado este texto con la Comisión y estamos a punto de entrar en la ultimísima etapa para su aprobación definitiva. Así que yo prefiero dejarle a ella que presente los detalles. Sí, es verdad que con carácter general la Comisión apunta a la necesidad de ser muy cuidadosos con respecto a, pues a las reglas de mercado interior y a las reglas propias del derecho de la competencia. Y, por tanto, nos movemos en un terreno en el que, si bien es obvio que la industria electrointensiva hasta tanto vaya consiguiendo evolucionar a un modelo en el que la energía que consuma sea crecientemente renovable, y vemos como es una de las opciones que se maneja con mayor frecuencia en los tiempos recientes, y hasta tanto, y eso será un poquito más complicado, se logre activar un proceso en el que las propias emisiones de proceso pues se vayan mejorando, y esto tiene más que ver con el CO2 que con el consumo energético, necesitan un acompañamiento. Yo creo que esto nadie lo discute. Simplemente se trata de ver cómo ir modulando ese acompañamiento de manera que se dé la señal adecuada, se vaya facilitando la transformación sin que alguien dude de la equidad y de el respeto a las normas de la competencia. Son muchas las expectativas en torno a la futura ley de cambio climático y su desarrollo, objetivos, ambiciones, etc. Sobre este tema tiene mucho interés en hablar el señor Pérez de Lucía, presidente de AEDIVE, la patronal del vehículo eléctrico. Buenos días, don Arturo. Buenos días, José Luis, y muchas gracias a Nueva Economía Forum por la oportunidad. Soy fan de vuestros webinarios. Debo aclarar que soy director general, no presidente, pero vamos, ahí estamos trabajando en AEDIVE. Buenos días, vicepresidenta, muchas gracias por la oportunidad. Yo mi pregunta quería bajarla un poco más al terreno de lo concreto. Evidentemente el Gobierno lleva trabajando desde hace tiempo con todo un marco regulatorio que impulse diferentes aspectos relacionados con el medio ambiente, la eficiencia energética, la sostenibilidad. Habida cuenta de la situación generada por esta pandemia, por el COVID, ¿considera vigentes y alcanzables los objetivos implementados en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, en el Plan Nacional Integrado, sobre todo en el ámbito de la descarbonización del transporte, ese objetivo de 5 millones de vehículos eléctricos en 2030 y todo lo que acompaña con el concepto de las infraestructuras, incluso luego los objetivos que hay a 2050 de la descarbonización total? Y en cualquier caso, si son vigentes, ¿qué pasos hay que dar para mantener ese grado de ambición? Pues muchas gracias por la pregunta. Decía antes que es la hora de trabajar otros grandes ámbitos de la transformación de nuestro sistema energético. Teníamos por un lado la movilidad y el consumo asociado a nuestras infraestructuras y a nuestro parque construido son otros dos desafíos. Y la movilidad, evidentemente, tiene mucho que ver con el modo predominante que utilizamos para desplazarnos, es decir, por los vehículos. Y yo sí creo que los objetivos que nos marcamos siguen siendo vigentes, alcanzables y probablemente esperemos superables. Yo creo que el proceso de transformación no es un proceso lineal, proporcional. Yo creo que una vez que se activa ese proceso de cambio, se acelera. Y tengo la impresión de que en el ámbito de la industria de la movilidad se están produciendo cambios a gran velocidad. Es verdad que todavía estamos muy lejos de estar con una oferta de movilidad de 100%
libre de emisiones de gases de efecto invernadero o de otro tipo de emisiones que contaminan, que generan una mala calidad del aire que respiramos, que es el último objetivo, o el objetivo último al que aspiramos, ¿no? Primero, tener una movilidad diferente, con más espacio público para los ciudadanos y no tanto espacio público para las máquinas. Pero la segunda cosa es que aquel espacio que ocupen las máquinas pues sean máquinas que no generen problemas de salud pública. O sea que yo creo que esto sigue siendo perfectamente válido. Es más, es una demanda que estamos oyendo con mucha claridad en estos meses de salida de nuestros hogares tras el confinamiento. Y hay determinadas realidades que nos generan envidia. Cuando uno ve, yo he vivido en París, la transformación de ciudades que nos parecía imposible fueran tomadas por la bicicleta y los peatones y han sido tomadas por la bicicleta y los peatones, pregunta por qué nos cuesta tanto todavía en algunas ciudades y en algunos niveles de decisión política facilitar esa misma transformación, cuando en el fondo hay una demanda real por parte de los ciudadanos de que esto sea así. Hay una segunda variable, que es, en último término, que se ofrece. Yo creo que España no se puede permitir el lujo de perder el tren de la transformación industrial de la movilidad, porque tiene todo lo que necesita para poder ser un actor protagonista de ese cambio. Tiene la producción de las materias primas para producir coches. Produce acero, produce motores, produce bienes de equipo varios, ensambla coches, pero también produce, por cierto, motos, furgonetas, autobuses. Tiene la logística para gestionarlo de manera diferente y tiene cada vez más la voluntad de hacerlo de manera diferente, incluso desde el punto de vista de la reflexión del conjunto de sectores industriales asociados a esa cadena de valor. Creo que hay varias cosas, sin embargo, en las que desde las administraciones tenemos que ser más proactivos. Estamos trabajando ya en algunos de los desarrollos que yo considero más relevantes para poder acoger la movilidad eléctrica a gran escala. Hemos facilitado algunas cosas, hemos facilitado la consideración de interés público, de utilidad pública de los cargadores en la vía pública. Hemos facilitado en la ley de cambio climático, integramos, evidentemente sometida a debate, que tengan sus señorías y lo que finalmente aprueben las cámaras, algunas reflexiones sobre cómo a nivel local se debe facilitar las zonas de bajas emisiones de forma obligatoria o se debe integrar de manera clara la obligación de tener cargadores en los puntos de suministro de gasolina y gasoil tradicionales. Por tanto, en aquellos sitios, en función de donde se venda más gasolina, más gasoil, pues es obvio que hay mayor necesidad porque hay mayor tráfico, que exista tal otro número de cargadores. Pero esto no es suficiente. Yo creo que tenemos que pensar, decía antes, y me parece que los gobiernos tenemos supuesto que aplicarnos primero esta regla, no solamente en cuáles son los desafíos de hoy, sino los desafíos de mañana y pasado mañana. Yo creo que en torno a la movilidad eléctrica tenemos todavía unos cuantos. Tenemos que desarrollar un real decreto en el que regulemos de una manera mucho más estable, mucho más clara los puntos de recarga y las obligaciones de mantenimiento y gestión de los puntos de recarga. Yo llevo un verano en el que he recibido, pues por lo menos 300 o 400 mensajes de ciudadanos de a pie preocupados porque no se encuentran siempre a plena disposición y funcionando los puntos de recarga eléctrica. O sea que esto es obvio que no es regla general, pero es obvio que hay que pensar en ello. No puede ser que esto ocurra. Seguimos pendientes de cómo pueden evolucionar. Y esto es una industria en sí mismo y un servicio en sí mismo. Y esto necesariamente va a crecer. Y a lo mejor todavía estamos en el punto en el que no ha dado el gran salto cualitativo, pero ya hemos visto cómo con ocasión del acompañamiento del plan MOVES se ha disparado la demanda de coches eléctricos por parte de particulares y ya hemos visto cómo hay algunas administraciones, algunos gobiernos autonómicos, las islas, que trabajando con las compañías de alquiler de coches están pensando, y esas son distancias muy interesantes para poder trabajar en una generalización de coches eléctricos, que va a haber un boom en esta demanda.
impulsado por la normativa europea con respecto a las emisiones para coches, pero también impulsado por la capacidad tecnológica de ofrecer esa alternativa con menos ruido, con mejor calidad del aire, con prestaciones razonables. Queda dentro de esas prestaciones avances cualitativos. Todavía tienen un gran recorrido en materia de baterías, cómo se producen las baterías, cómo se gestionan las baterías al final de su vida útil, qué ocurre con la celda, cómo aprendemos cuál es el valor venial de ese coche. Al final, es decir, hay muchas cosas sobre las que todavía tenemos que seguir pensando por volver al enfoque que el señor Starace y la señora Santamaría apuntaban, en pleno diálogo con los sectores, con la industria y con las compañías que entienden bien y que pueden ir facilitando ese proceso o identificando las dificultades, los cuellos de botella que están abiertos. Pero yo sí creo que los objetivos son alcanzables, sí creo que hay demanda de que se vaya todavía más, sí creo, decía antes, que es el momento en el que la actualización, la reforma, la modernización de nuestro concepto de movilidad ha alcanzado un entorno óptimo para dar saltos cualitativos muy notables y que eso pueda beneficiar al conjunto de la cadena de valor industrial y de servicios, desde lo más elemental hasta la última parte del último eslabón de ese cierre de la cadena de valor de servicios y de industria de movilidad. Señora vicepresidenta, varios alcaldes socialistas gallegos se han rebelado contra la ley de cambio climático en relación con las concesiones para acuicultura y otras actividades en el litoral gallego. Rogelio Núñez le pregunta si se da por vencida y admite que tiene que ceder ante las enmiendas que van a presentar varias formaciones políticas, entre ellas el propio PSOE. Agustín Hernández, presidente del Consejo Económico y Social de Galicia, le pregunta si no cree usted que especialmente en el contexto económico actual no es momento para poner en peligro estas actividades. Bueno, a mí esta situación, la verdad, me ha llamado poderosamente la atención. Primero, yo no me he dado por vencida. Segundo, no me consta ninguna enmienda del Grupo Socialista. Tercero, es que creo que es un falso debate. Creo que alguien debe tener mucho interés en generar miedos donde la norma está clara. Es más, era una aclaración que solicitaba el Consejo de Estado como consecuencia de la nebulosa y de la difícil situación que se crea con la sentencia del Tribunal Constitucional declarando inconstitucional una muy buena parte de la modificación de la Ley de Costas inducida por el señor Cañete, y recordando que los plazos máximos son los que son. En el proceso de revisión de las solicitudes de concesión que nos han llegado, hasta ahora no ha habido ni una sola a la que se haya denegado, y es obvio que muchas de las pequeñas industrias conserveras, que todavía está en tramitación, algunas, por cierto, ni presentaron la solicitud, o sea que estamos acompañando también a aquellas que no lo presentaron, y algunas están integradas ya en núcleos urbanos. Entonces, me da la impresión de que, a pesar de que hemos intentado explicarlo una y otra vez, y ayer el secretario de Estado de Medio Ambiente precisamente publicaba una tribuna en prensa gallega, pues debe haber gente que tiene interés en generar preocupación y miedo, como digo, bastante infundado. Y por otra parte, que el conjunto de la extensión temporal de las concesiones en dominio público marítimo terrestre no debe superar lo que la ley y el Tribunal Constitucional, el tiempo que la ley y el Tribunal Constitucional avalan, pues no creo que nadie pueda cuestionar eso. Así que no, me parece que es un falso debate, que es ruido. El empleo, y en particular el empleo de los jóvenes, requiere de medidas específicas en sectores vinculados a la transición ecológica. De esto nos habla Alejandro Quecedo, estudiante burgalés de 18 años, becado en Noruega, miembro de SEO BitLife y de la Red de Acción Climática de la UNESCO. Buenos días, Alejandro. Buenos días, José Luis, y muchas gracias por la invitación para participar hoy en el Foro de Nueva Economía. Si me permite, antes de empezar con mi pregunta, me gustaría hacer una breve reflexión sobre este último año, en el que desde que comenzaron las movilizaciones juveniles por la crisis climática, hemos atestiguado cómo se ha producido un cambio de discurso en diversos foros económicos, sociales y sobre todo también políticos. Hemos visto cómo se han introducido distintos términos como justicia intergeneracional, que llevaban en desuso prácticamente desde el siglo XIX,
Hemos visto también cómo se ha empezado a describir a los jóvenes como agentes de cambio y, por supuesto, cómo a los jóvenes se les ha intentado integrar en la toma de decisiones a distintos niveles. En este sentido, por ejemplo, CyberLife lanzó la primera Junta Juvenil como la primera ONG en España en lanzar esta iniciativa y así dar voz y voto a los jóvenes menores de 18 años. Por otra parte, también hemos lanzado una iniciativa, una campaña junto a Wildlife International, One Planet, One Right, en la cual planteamos cambiar por primera vez en la historia la Declaración Universal de los Derechos Humanos e introducir el derecho 31 hacia un medio ambiente sano. Un derecho que está siendo completamente vulnerado en nuestra sociedad actual, y un derecho sin el cual, sin respetar este derecho, el resto de la declaración será totalmente violada para las generaciones venideras. Si no conservamos un medio ambiente sano en el mundo de hoy, en el mundo al que nos estamos dirigiendo, las esperanzas para que las generaciones venideras puedan disfrutar del resto de esta declaración son muy escasas. Hemos visto, por tanto, cómo ha habido muchísimas organizaciones, muchísimos foros que han intentado introducir cambios en favor de la juventud, pero sin embargo también estamos apreciando cómo cada vez más la realidad se distancia de las intenciones. En este sentido, por ejemplo, la sociedad hacia la que nos debemos dirigir, la que marca la Agenda 2030 y otros mecanismos como la transición junta, es totalmente distinta a la actual, pero sin embargo, los jóvenes seguimos estudiando y seguimos preparándonos para unas oportunidades laborales cuya cabida en el ámbito profesional están en duda por la crisis climática. Los trabajos que tendremos que desarrollar de aquí a 10, 12 años no son los que tenemos que desarrollar en el día de hoy. Y sin embargo, nuestro sistema educativo no está dando respuesta a esto. De hecho, la COVID-19 ha acentuado este problema y ha demostrado la precariedad del sector juvenil. Ha demostrado como datos como que España se ha convertido en el segundo país europeo con mayor paro juvenil son muy preocupantes para el futuro de nuestra generación en el marco de una transición ecológica. Y por tanto, me gustaría preguntar a la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica qué medidas específicas y concretas van a tomar desde el Gobierno de España para crear más empleo juvenil en nuestro país y, sobre todo, en los sectores que están relacionados con la transición justa, porque están relacionados con una transición hacia una sociedad sin combustibles fósiles y más respetuosas con la naturaleza. ¿Cuál será el papel que van a jugar los fondos de recuperación para cambiar esta dinámica que tanto está preocupando hoy en día a familias y a jóvenes? Y, por último, ¿en qué medida cree que esto va a ser suficiente para la adecuada inclusión de una generación cuyo potencial corremos el riesgo de perder a causa de esta transición que no se está efectuando a todos los niveles como se debería? Muchas gracias. María Teresa. Pues muchísimas gracias. Yo creo que este es el problema más serio que tenemos como país. El constatar la dificultad para que una muy buena parte de nuestros jóvenes puedan encontrar un espacio. Es decir, cuando hablamos de desigualdad o de exclusión o inclusión, hay una cuestión muy primaria y es quiénes son esa parte de la sociedad incluida y cómo cuesta tanto formar parte de esa parte de la sociedad incluida en esa brecha generacional, cuando en el fondo de lo que se trata, y cada uno de nosotros individualmente destacamos, es de favorecer mejores condiciones para el futuro, es decir, para nuestros jóvenes. O sea que yo creo que el hecho de que la Comisión Europea haya elegido con mucha inteligencia como título, como emblema fundamental de su programa, una inversión, una apuesta por la próxima generación de europeos, y el hecho de que, como muy bien ha señalado Alejandro, cuando estamos hablando de las cuestiones de justicia climática, resurja con fuerza la idea de justicia entre generaciones, es determinante y es un síntoma muy claro de la identificación de un problema no solamente ético, que por supuesto es un problema ético, sino también un problema económico enormemente serio. Con respecto a las cuestiones concretas a las que apunta Alejandro, primero, yo diría que esta es una cuestión en la que las políticas públicas tienen mucho que hacer, empezando por la educación, la formación permanente y la reflexión con respecto a cuáles son los objetivos de transformación, una agenda de transición ecológica que los jóvenes entienden ampliamente y de manera prácticamente intuitiva, y donde a veces las reticencias al cambio vienen por parte de aquellos que se sienten beneficiarios de un sistema que ya sabemos que genera problemas que hay que corregir. Por tanto, es importante esa asociación, esa participación en la identificación concreta de la agenda. Pero también
es importante entender que se trata de una transformación en la que no solamente vale con la acción pública, ya sea regulatoria de incentivos que podamos tener detrás, o ya sea en ese programa de educativo y de formación continua, de formación permanente, de habilidades para todo esto, sino que también es un planteamiento que se han de hacer las propias empresas. Yo creo que hay una distorsión grande con respecto al modo en el que se entra y se sale de la vida laboral y las condiciones en las que se entran y se salen en la vida laboral. Por tanto, va más allá de un ámbito concreto de políticas públicas y tiene que ver con, con un sistema que se ha ido asentando, que genera distorsiones muy grandes que nos acabarán provocando problemas de medio y largo plazo a todos y no solamente a los jóvenes. Es verdad el hecho de que el conjunto de programas que vamos a impulsar en ese plan de recuperación tienen un sentido y una capacidad de movilización y de generación de empleo en las que las habilidades y la formación de los más jóvenes va a ser determinante y en las que la audacia, la propuesta de soluciones concretas a cada uno de los campos en los que se incita a esa transformación va a actuar de algún modo como un catalizador, un potenciador en el aprecio de las habilidades de los más jóvenes y, por tanto, la combinación de medidas concretas de acompañamiento para inclusión, integración en el mercado laboral o para recuperación de talento que sale fuera, junto con la formación permanente y la generación de oportunidades, va a ser clave. Yo quiero, además, aquí apuntar a una cosa que me parece que a veces pasa desapercibido y que hay que introducir en este sudoku tan complicado. Una de las cuestiones que hemos intentado impulsar en el debate sobre la transición justa en las zonas donde se producen cierres de carbón en primera instancia, y seguramente el debate de la transición justa va más allá y es una de las grandes preocupaciones de la Organización Internacional del Trabajo, que ha montado a petición de Antonio Guterres, precisamente un grupo para impulsar esto, ha sido intentar buscar soluciones para esas comarcas y para la generación de empleo y emprendimiento en esas comarcas, combinando el acompañamiento de lo que se pueda necesitar con la identificación desde abajo de qué es lo que se quiere. Y con la identificación desde abajo de qué es lo que se quiere, nos pareció que era capital en ese debate participaran los chicos y las chicas jóvenes. Es decir, cuando se cierra una planta térmica o cuando se cierra una mina, es obvio que los chicos y las chicas jóvenes de esa comarca pues probablemente no estén trabajando, pero sí sus padres. Por tanto, el debate sobre cuál es el futuro en el que deben participar sus padres debe ser también un debate abierto para sus hijos, para que los hijos puedan decir qué tipo de empleo, qué tipo de emprendimiento les hace sentirse vinculados y con ganas de seguir en el territorio. Y este debate no es fácil, es decir, pensar en este tipo de mecanismos de integración no es sencillo. Y algo parecido ocurre con ese otro gran debate de desigualdad, de falta de cohesión territorial que todos sabemos que hemos de corregir, que es los espacios urbanos por los espacios rurales. Es decir, buscar el modo en el que los espacios rurales sean percibidos no solamente como espacios sanos desde el punto de vista ambiental, espacios con buenos servicios y con núcleos urbanos con vivienda de calidad, que es fundamental, espacios bien conectados en los que las personas mayores, porque la curva demográfica va mostrando como en la pirámide va quedando sobre todo personas mayores, tengan una buena calidad de vida. Eso es clave, fundamental. Personas mayores, una primacía del sector primario, pero es que es fundamental que sea un territorio de oportunidad de familias jóvenes y de chicos jóvenes. Y hay muchos elementos que gracias a la conectividad digital, gracias a la conectividad a través de una movilidad bien argumentada, bien asentada, pueden permitir también generar ese tipo de atractivos. Por tanto, yo creo que son elementos que deben estar muy trabajados en cada una de las propuestas que se hagan y muy trabajados no como sujeto pasivo, como jóvenes como objeto de estudio, y supongo que Alejandro entiende a qué me refiero, sino como sujeto activo, como protagonista fundamental del tipo de debate y de orientaciones que deben permear o se deben facilitar en ese contexto. Y tanto la transición ecológica como la digitalización son vectores
en los que los chicos jóvenes están muchísimo mejor posicionados para acertar a la hora de combinar y de orientar propuestas generaciones que nacimos antes de la digitalización masiva o antes de la educación del aprendizaje desde pequeñitos de los límites ambientales de nuestro planeta. La última pregunta, lamento de no poder hacer más, estamos ya casi fuera de tiempo, la hace Antonio Valero del grupo hispano-portugués químico Bondalti y le pregunto si podría indicarnos, señora vicepresidenta, el calendario establecido para la presentación y aprobación de proyectos industriales de desarrollo de la economía sostenible que van a beneficiarse de los fondos europeos. Bueno, este yo creo que es un poco el tipo de pregunta a la que apuntaban Francesco Starace y Ángeles Santamaría. Yo aquí diría dos cosas. Uno, la presentación de conjunto del esquema va a ser muy pronto y entonces yo prefiero pedirles un poquito de paciencia para todo esto. Lo segundo es que con independencia de que haya canales en las que la combinación público-privada esté presente, hay líneas específicas y hay capacidad específica por parte de las empresas de activar sus propios procesos, o sea que no tienen por qué esperar a que se abra un canal, que se abrirá para poder pensar en esto, ¿no? Sí, es verdad, antes apuntaba uno de nuestros compañeros en esta mañana que la Comisión en su gestión de formularios está siendo un poquito más lenta de lo que sería deseable, sobre todo teniendo en cuenta la limitación de plazos. Por tanto, yo creo que el mensaje más importante es no esperen ustedes. Sigan adelante y el Gobierno de la Nación, trabajando con las administraciones autonómicas y locales, iremos activando cada uno de los procesos, pero no esperen ustedes. Busquen y vayan armando bien estos procesos. Existen ya canales, preexisten ya canales que se van a activar y ampliar y el tiempo del que vamos a disponer es relativamente corto. Por cierto, último comentario. ¿Puedo aprovechar? Sí. Decía antes esta cuestión transfronteriza y me parece que la pregunta venía de alguien que trabaja tanto en España como en Portugal. Yo creo que esta es una de las cuestiones, apuntaba antes de broma al señor Starace, de la falta de frontera común con Italia, pero sí con Portugal. Y esta es una de las cuestiones más importantes, si no la cuestión más importante, en la agenda de la próxima cumbre entre España y Portugal que se celebrará el día 2 de octubre, como en la franja, como en ese espacio común donde confluyen muchas cosas muy interesantes, pero también algunos de los grandes problemas, como del reto demográfico y la progresiva pérdida de actividad en algunas de esas zonas fronterizas, nos obligan a pensar en cuál es la capacidad de movilización, de activación, de trabajo, de impulso conjunto desde los dos gobiernos para que con ese trabajo común, proyectos transfronterizos e iniciativas transfronterizas podamos abordar con un poco más de optimismo el futuro en estas regiones. Hemos llegado al final de este evento de NEZ Online, con el que se abre el nuevo curso de actividades de la Organización de Debate de Referencia en España. Nuestro agradecimiento muy especial a la vicepresidenta del Gobierno, doña Teresa Rivera, por haber inaugurado este nuevo curso. Gracias también en nombre de nuestros mecenas, el doctor Francisco Iborra, presidente de Asisa, y de don Jacinto Cabestany, consejero delegado de Evolutio, así como de doña Pilar López, presidenta en España de Microsoft, nuestro socio tecnológico. Y finalmente, nuestro agradecimiento a los invitados especiales de la señora vicepresidenta, don Francesco Starace, consejero delegado del grupo Enel, doña Ángeles Santamaría, consejera delegado de Iberdrola España, don Arturo Pérez de Lucía, director general de EDIVE, y el joven activista Alejandro Quecedo, miembro de SEO Berlay. Vicepresidenta, muchas gracias, mucha suerte en sus retos, que son muchos. Muchas gracias a todos y suerte para todos y esfuerzo por parte de todos, que me consta que así será porque en ello estamos todos. Muchas gracias. Buenos días y hasta el próximo evento de NEZ Online, que será el próximo martes 15 de septiembre con don Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela.